Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada lunes le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos. Un placer nuevamente tenerlos en su programa Bioethics News, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, Pepe. Y pues mira, para hacer una reflexión más, mira a quién tenemos el día de hoy. Al doctor José Ramón Amor Pan, quien ya nos hizo el favor de acompañarnos en la primera emisión, que fue todo un lujo, todo un agasajo bioético, pero nos interesó volver a invitarlo con motivo de su último libro. El doctor José Ramón Amor Pan es doctor en teología moral por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y además es coordinador del Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI de Madrid. Toda una personalidad y que nos va a interesar muchísimo su presencia el día de hoy por la obra que más ad hoc no puede estar. Doctor, buenas noches, bienvenido a esta su casa. Pepe desde Querétaro, yo desde Puebla. Le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, un gusto estar otra vez con ustedes. Gracias por la invitación. Perfecto, pues bioética en tiempos del COVID-19, un título que no puede quedar mejor en los tiempos que nos ocupa y una obra que seguramente es de obligada lectura, porque si hay algo, como platicábamos en la primera emisión, si hay algo que ha prevalecido en este fenómeno pandémico que nos sigue ocupando y nos ocupa mucho, es precisamente falta de certezas, falta de transparencia, adolencia de información, etcétera, etcétera, etcétera. Platíquenos, doctor, ¿cuál fue el interés de esta obra? ¿Cómo fue que surgió? ¿Cuáles son los objetivos que persiguió esta obra en su realización? Vamos a ver, la obra surge sobre todo porque al inicio de la pandemia, bueno, pues los problemas éticos fueron evidentes en las UCIs por la necesidad de hacer el triaje, pero sobre todo porque me preocupaba que ese triaje se hiciera únicamente en base al paradigma del utilitarismo moral, y luego también porque los diferentes líderes mundiales empezaron a decir casi como un mantra, y esto fue, bueno, pues no solamente en España, que es desde donde os hablo yo, fue algo bastante generalizado, bueno, pues a lanzar una especie de mensajes de autoayuda, ¿no? Porque en esa clave de que, bueno, que de esta pandemia íbamos a salir fortalecidos, íbamos a salir mejores, que, bueno, cosas que seguramente todos nuestros televidentes pues han oído, ¿no? Y a mí eso me enfadó mucho. Me enfadó mucho porque una crisis evidentemente puede ser un factor de oportunidad para el crecimiento y la mejora material y la mejora moral. Pero por sí sola la crisis no es un desencadenante de una mejora. No aprende sino el que quiere aprender. Y lo que yo estaba observando es que lamentablemente la ciudadanía y los dirigentes lo que estaban era deseando, bueno, que esto pasara cuanto antes, hacer borrón y cuenta nueva y volver a la normalidad. Cuando esa vieja normalidad, bueno, pues está detrás en buena medida de la tragedia que estamos viviendo a día de hoy todavía. Así es. Pepe. Sí, de hecho, uno de los grandes conceptos que se comenzaron a utilizar
a raíz de intentar por parte de muchos gobiernos, yo diría todos a nivel mundial, fue el de la nueva normalidad. Incluso se acuñó este término, nueva normalidad, justamente como para indicar que, bueno, ya estábamos saliendo, ya podíamos retomar una serie de actividades, y esta nueva normalidad, al menos en el caso mexicano, lo que propició fue un aceleramiento de los contagios y de las muertes. Es decir, el hecho de utilizar conceptos como nueva normalidad que a nivel social, a nivel de la población de a pie, pareciera ser que les indica que la gente ya puede comenzar a vivir de manera cotidiana, pues trae consecuencias lamentables. Es decir, no es inocuo el hecho de dejar pasar por alto o utilizar una especie de palabras que pueden sonar bien, pero que pueden traer consecuencias fatales a las poblaciones, ¿no? Sobre todo a los sectores más vulnerables en este caso. Entonces, yo creo que sí, en efecto, creo que se debe parte de la condición ética o del deber ético es decir las cosas por su nombre y no caer en eufemismos o todavía en posiciones todavía mucho más, ¿cómo poder decir? ¿Qué adjetivo utilizar? Mucho más ruines de no solamente utilizar eufemismos, sino utilizar el fenómeno de la pandemia para adquirir capital político. Doctora Netza, doctor José Ramón. Efectivamente, efectivamente. Y no solo eso, Pepe. En España, nuestro presidente de gobierno pues salió a finales de junio y hemos vencido al virus. Gracias a la acción del gobierno se han evitado 450.000 muertes. Ahora es el momento de salir, pasarlo bien, reactivar la economía, y eso hizo que la segunda ola que estaba prevista que apareciese en torno a noviembre-diciembre, estuviese ya entre nosotros en agosto. Con lo cual, en este momento que estamos ya en la tercera ola, nos pilla a todos pues absolutamente agotados con ese concepto que se ha llamado fatiga pandémica, ¿no? Bueno, en todo el manejo, en toda la gobernanza de la pandemia, estamos viendo que se ha aplicado eso que la profesora Adela Cortina ha criticado tanto y que yo como un fiel discípulo suyo también reitero con profusión, que es la maldición del cortoplacismo. Y como todos nuestros televidentes sin duda saben, la condición ética se lleva muy mal con el corto plazo. La condición ética, la toma de decisiones, implica que hay que hacer una deliberación acerca de los hechos, acerca de los valores, para llegar al establecimiento de las obligaciones y de los deberes, y que eso requiere tiempo, ¿no? Todo proyecto humano, y más si es un proyecto colectivo, requiere tiempo. Y lamentablemente la gobernanza, pero a nivel global de la pandemia, se ha hecho en base a réditos del corto plazo, réditos políticos y réditos también económicos, como estamos viendo también ahora con el tema de las vacunas. Y todo eso fue lo que me llevó, es decir, tiene que haber una lectura bioética. Como decíamos en el programa anterior en el que tuve el gusto de participar, cuando se cumplen los 50 años de la bioética, tenemos que redescubrir y reactualizar algo fundamental que estaba en el pensamiento original de Potter, que es la bioética como una militancia, como un compromiso activo, la bioética como un elemento inspirador de las políticas públicas para construir una civilización con un futuro realmente decente y sostenible. No es un ejercicio academicista. Y por eso esta iniciativa vuestra de este programa semanal merece todo mi aprecio, toda mi consideración y toda mi felicitación.
porque o encarnamos de verdad en la ciudadanía los grandes principios, valores y virtudes que inspiran el movimiento bioético, o me temo que la humanidad lo va a pasar muy mal, no solamente ahora por el COVID-19, sino también por la crisis climática, que de no tomar decisiones importantes ya, bueno, pues es una profecía que se va a cumplir en muy pocas décadas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo, doctor, y la verdad, aplaudo este último comentario sobre todo, porque justamente hace algunos días Miranda Macié, una pensadora muy importante, nacida en la ciudad de Nueva York, habla justamente en el sentido de que si no estamos tomando nota, si no estamos tomando de manera puntual una reflexión ética sobre la tragedia que estamos viviendo y que toda la humanidad está padeciendo a raíz de esta pandemia, en efecto la vamos a pasar muy mal, porque según esta pensadora Miranda Macié, habla de que el COVID-19 en realidad debería de ser también considerado, por supuesto tiene muchas aristas, tiene muchas facetas y formas de abordarse, pero un punto central es ver este fenómeno como un ensayo general de lo que vendrá con la emergencia climática. No hay que olvidar que los excesos a nivel mundial y sobre todo con una cuestión totalmente utilitaria, como también usted lo señala, la cuestión económica de explotación, donde se está devastando selvas, bosques, estamos acabando con los ríos, bueno, el oxígeno ya es y el aire, la contaminación, ya no solo del planeta, sino de la propia atmósfera o de las áreas más profundas de los océanos, que ya comienzan a tener en este caso nanopartículas plásticas. Deberíamos de comenzar a tener una reflexión profunda de los distintos gobiernos y de las distintas organizaciones sobre cuáles son los elementos y la crisis que está representando esta pandemia, pues para comenzar a tener acciones, para comenzar a tener planteamientos puntuales de carácter ético sobre nuestro comportamiento. No hay que olvidar también de que esta pandemia se origina justamente por una zoonosis, es decir, por una situación de contacto brutal que cada vez tenemos con distintos animales que al ver invadido sus propios sistemas ecológicos, sus propios medioambientes, pues comenzamos a tener un contacto directo con virus que otrora pues no los teníamos, lo cual implica que cada vez más vamos a tener contactos con nuevos virus o con mutaciones de este. Doctor José Ramón, ¿usted considera en este libro justamente cuáles serían algunos puntos centrales, nodales, en los cuales la reflexión ética, que más que reflexión, también algo que me gustaría destacar, la bioética, además de reflexión, es aplicación. Estamos en el terreno de las éticas aplicadas. No se trata simplemente de curubrar o una serie de académicos preocupados por hacer planteamientos de carácter fundacional en el terreno de la ética, sino que la bioética es 100% aplicada. Es decir, tendríamos que estar pensando y haciendo al mismo tiempo elementos estratégicos para lo que viene. Doctor José Ramón. Efectivamente, y por eso yo, a lo largo del libro hay una frase que se va repitiendo casi como un mantra, que es que tenemos que construir una bioética global, afectiva y efectiva. Lo de efectiva, porque tiene que transformar la realidad social, la realidad política, la realidad cultural. Lo de afectiva, porque las razones por sí solas no mueven a la acción, no hay un pensamiento racional puro. El cartesianismo, bueno, pues sirvió en su debido momento para avanzar en el conocimiento, pero hoy, y más con los modernos
aportes de las neurociencias, hemos entendido definitivamente que razón y emoción y razón tienen que caminar de la mano para la toma de decisiones sólidas, y global porque la bioética tiene que comprender precisamente los aspectos relacionados con la tecnología aplicada al ámbito médico, la distribución de recursos en el ámbito sociosanitario, los temas clásicos como aborto, edición genética, eutanasia, evidentemente. Pero no olvidemos que la gran preocupación seminal de Potter era precisamente el cambio climático, era la sostenibilidad. Y por eso yo titulé uno de los capitulillos de mi libro hacia un humanismo cósmico. Es decir, tenemos que invitar a la ciudadanía a incorporar ese humanismo que tenga en cuenta no solamente las preocupaciones y demandas de nuestra especie, sino de nuestra especie comprendida dentro del gran ecosistema de la Tierra. Y en ese sentido, yo no veo otra salida que ese humanismo cósmico, del que esa bioética global, afectiva y efectiva, tiene que formar parte. Y un ingrediente fundamental tiene que ser recuperar también la fuerza motivadora de las virtudes, de la ética de la virtud. Es decir, hemos estado muy obsesionados en las últimas décadas por los principios. No hay médico, no hay enfermera, no hay sanitario que no sepa recitar de memoria los 4 grandes principios de la bioética, pero hemos puesto en un segundo plano, y a veces los hemos denostado, denigrado, vilipendiado, ridiculizado, unos elementos sin los cuales los principios no se encarnan, sin los cuales las guías, los códigos, los protocolos éticos no se encarnan, no tienen fuerza transformadora, que son las virtudes. Y lo estamos viendo en la actual pandemia. Es decir, desde el primer momento nos han hablado de disciplina social, nos han hablado de autocontrol, nos han hablado de anteponer el bien de los demás al bien propio, elementos todos ellos que englobaríamos dentro de esa ética de la virtud, que yo entiendo que no hay mejor libro de ética que la Ética Nicómaco de Aristóteles y que todos deberíamos releer, pero que llevamos varias décadas no solamente ridiculizando, como acabo de decir, sino que no hemos enseñado a las nuevas generaciones ese paradigma. Y evidentemente ahora nos encontramos con millones y millones de ciudadanos que no son resilientes, que no son obedientes a las normas de salud pública por un tema tan grave como la pandemia del COVID-19, que no son capaces de autocontrol, porque no se tiene aquello que no se cultiva, no se tiene aquello que no se cultiva con esfuerzo, ¿no? Con un gran esfuerzo. Y por eso el libro también es una invitación a recuperar esa ética de la virtud como un ingrediente fundamental de cualquier libro de bioética. Doctora Netza. Sí, Pepe, gracias. Bueno, yo encantada de estar escuchando al doctor José Ramón, y me gustaría destacar algunos aspectos. Bueno, el primero, aunque parezca en tono de broma, pero el doctor dice, me enojé y escribí un libro. O sea, me enojé cómo se estaba llevando o cómo estaba lo que estaba sucediendo en España, en Europa, en la primera ola, y escribí un libro. Biocultores, enojémonos, por favor. Yo me declaro enojada a partir de este momento para poder producir intelectualmente más bioética. Entonces me encantó. Entonces me enojé y escribí un libro. Excelente. Pero
Y aquí se han mencionado cosas muy, muy, muy capitales, de mucha importancia. Pepe al principio comentaba esta cuestión del capital político, de cómo ha prevalecido y se ha posicionado muy por encima de otros intereses esta ambición y preocupación más por el capital político que por el capital social. Pero aquí también ver la situación de que, por supuesto, esto nos está llevando o nos ha llevado ya a la hecatombe que estamos viviendo, pero también el punto es de que la pandemia es una consecuencia, que eso es algo que de pronto cuesta trabajo asimilar, que no es algo que fue por generación espontánea o castigo divino o cayó un rayo justiciero del universo y ¡pum! No, es cada parte que abordamos, cada arista, cada implicación ética, social, económica, política que estamos viendo de la pandemia, es una consecuencia de algo. Como bien decía el doctor Amor, de décadas de estar cultivando cosas que no sean valiosas, pero de estarlas cultivando a una línea de casi enajenación o mecanización o incluso ideologización, y que nos ha evitado tener un desarrollo más ponderado, más equilibrado en términos de virtud, en términos de ética y, por supuesto, en términos de bioética. Resultado, una bola de personas ilustradas en bioética, pero solo mecanizadas con el principialismo, una bola de bioeticistas aferrados a solo su gloria académica del aplauso académico, pero cero acción, cero aterrizaje en la realidad y una bola de gente que cree que sabe bioética por el puro hecho de leer un par de libros ahí y después simplemente decirlos. Y lo peor, un discurso bioético sumamente edulcorante, sumamente superficial, donde cero crítica, cero aterrizaje en la realidad y por lo tanto cero acción bioética en la trinchera. El día de ayer me decían, un colega me decía, me queda claro que la bioética puede ser un artífice para salir de esto, que nos puede ayudar a generar estrategias bien armadas, con mucho sentido ético para salir de esta hecatombe. Pero Pepe lo mencionó, pero a mí me gustaría girar un poquito el comentario de Pepe en cuanto a que Pepe lo plantea en futuro, el sentido de ya la necesidad de voluntad política o ya la necesidad de reflexiones y acciones bioéticas para lograr salir de esto. Es que eso ya se dio, o sea, con las afirmaciones previas no dije todos estamos en ese, no, hay gente ya que se ha pronunciado muy críticamente, reflexiones muy profundas, verdaderas aportaciones, o sea, las voces no han faltado, las voces de alerta, las voces de diagnóstico, las voces de propuesta a lo más profundo. El problema es que la gobernanza, como bien decía el doctor Amor, en la bioética, la dinámica educacional ha sido sobre los principios en las últimas décadas y la gobernanza mundial ha sido sobre un modelo en los últimos siglos o en los últimos, por lo menos en el último siglo XX, donde se ha prevalecido el capital político, no el capital social. Resultado, todas estas voces que ya han hecho una aportación profunda, Jane Goodall para empezar, a todo lo que en un futuro mediato se nos puede venir encima, pues simplemente son ignoradas. Simplemente no hay una fuerza política que diga, a ver, señores, queremos entender exactamente lo que ustedes están diciendo y qué acciones acciones de política pública podemos hacer para ir parando esto. No, o sea, lo que ya ustedes lo han ilustrado y en otras emisiones se han mencionado muy acertadamente, la falta de gobernanza ha sido uno
uno de los puntos que más ha prevalecido en esta pandemia, pero es consecuencia de un modelo de gobernanza donde solo se ha privilegiado el capital político, no el capital social. Obvio ahorita, con esta hecatombe que nos ocupa, pues eso, seguir bajo ese modelo, pues nos está llevando no solo al hecho de que esto se está prolongando ya, o sea, ya llevamos para el segundo año y todo pinta que nos va a abarcar otro par de años, sino pues las cifras, las situaciones en los países que están rebasando todos los sistemas sociales, políticos, sanitarios, etcétera. Entonces, creo que voces no han faltado, pero lo que ya urge es una voluntad política firme y sobre todo de los países líderes, porque pues de ahí la cascada se viene y de esa forma el mundo podría entrar en un poco de orden para contender con esto antes de que suceda lo que ya también otras voces han advertido a lo largo y a lo ancho, que lleguen otros virus, que ante esta situación de cambio climático, pérdida acelerada de biodiversidad, nos empecemos a acercar peligrosamente a otros virus de igual o mayor mortalidad que el que nos está ocupando ahorita. Ya por ahí surgió una voz de un virus ahí en la India, si no mal recuerdo, Noe, algo así, no recuerdo bien ahorita el nombre del virus, pero que está preocupando la forma en las poblaciones afectadas, la forma tan rápida en que mata y la virulencia tan alta que tiene. Está empezando a preocupar, confiemos en que no sea otra hecatombe que se está cocinando atrasito de esta. Entonces, creo que estamos sufriendo las consecuencias de nuestros últimos 2 siglos dedicados a la sobrevaloración de la razón humana, dedicados al desarrollo tecnocientífico acelerado, dedicados al capitalismo, al ultranza, etcétera, 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 y que nos llevó a este detonante que el doctor Amor afortunadamente le fue el motivo para escribir esta obra, Biocultores, Bioética en tiempos del COVID-19, una obra de obligadísima lectura y que el doctor Amor nos puso un punto en una llaga que al menos en la primera ola sí fue una llaga muy grande. Dice, la forma, los criterios éticos en los que se pretendía atender a la población en la asistencia sanitaria basada en el utilitarismo y que llevó a esta, al menos en España, a esta situación de dejar de lado a la población de la tercera edad de una forma, pues sí, bastante cuestionable. Sí, adelante, doctor. Sí, lamentablemente no solo en España, ¿no? Porque ocurrió lo mismo en Países Bajos, en Reino Unido, en muchos otros lugares, ¿no? Pero yo quisiera retomar y hacer un comentario, una idea que tú acabas de denunciar, que es que ha habido muchas voces bioéticas a lo largo de estos 50 años, ¿no? Evidentemente. Ha habido voces bioéticas importantes y nosotros somos un producto directo de esas grandes voces bioéticas, ¿no? Pero yo creo que en los últimos años nos hemos dormido en los laureles. Yo creo que nos ha faltado compromiso con el cambio social, político y cultural. Yo creo que la bioética ha quedado en los últimos 10-15 años muy reducida a determinados grupos y determinados ambientes.
y no hemos visto la necesidad que en el inicio sí que vieron los próceres de la bioética, los padres de la bioética, de hacer una gran labor divulgativa, de hacer una gran labor de sensibilización, ¿no? Para que otros muchos que comparten nuestra preocupación, pero no han encontrado además, pero no han encontrado a lo mejor el cauce para conceptualizar esa preocupación, porque no se han encontrado con la bioética, que sí que tiene ese cauce conceptual, procedimental, motivacional, ¿no? Y no se han encontrado porque no hemos salido a pregonar el mensaje de la bioética, ¿no? Bueno, tengo un doctorado en teología y evidentemente, bueno, pues nuestros oyentes me perdonarán que recuerde una máxima del Evangelio, pero que además es patrimonio común de la humanidad en este momento. Sencillos como palomas, astutos como serpientes, ¿no? Yo creo que esa frase se pone en relación con los hijos de la luz y los hijos de la tiniebla, con el bien y el mal. Bueno, no nos pongamos ahora apocalípticos ni maniqueos, pero lo que sí quiero decir es que los partidarios del utilitarismo, los partidarios del liberalismo, del neoliberalismo, del capitalismo salvaje, incluso del capitalismo de las catástrofes, bueno, todos estos han hecho muy bien los deberes, han hecho muy bien su parte de trabajo. Y yo creo que tenemos que reconocer con humildad, tenemos que recordar todos que Aristóteles pone como elemento fundamental de la ética de la virtud la humildad, porque solamente el que reconoce su pequeñez, el que reconoce que no tiene la verdad absoluta, el que reconoce que es un menesteroso, el que reconoce que necesita de los demás para realizar su propio proyecto felicitante, va a tener el coraje de escuchar a los demás, de acoger a los demás y de salir a buscar mancomunadamente lo mejor para toda la humanidad. Y yo creo que, perdón, nos ha faltado coraje profético, nos ha faltado bueno, pues esa voluntad de comunicar a los demás un mensaje importante no solamente para nosotros, sino para el conjunto de la humanidad. Salir a los medios de comunicación, salir a las redes sociales. Yo, por ejemplo, en español no conozco una iniciativa como la que ustedes han puesto en marcha a través de este programa semanal, que yo no hubiera llegado a conocer si no es porque mi amigo Juan Carlos Ciurana le hubiera sido imposible participar en ese primer programa de este año, ¿no? Y bueno, pues doy gracias al cielo por esa contingencia que me permitió conoceros, ¿no? Pero no hay, es decir, no hay en España. Cuando los periodistas de radio, de televisión, de prensa en España quieren unas declaraciones o un artículo de algún bioeticista, bueno, pues se cuentan con los dedos de una mano los que les respondemos, los que estamos dispuestos a ir a un plato de televisión, a una entrevista de radio, escribir con la premura y con los caracteres tasados que te ponen en un periódico. Y por tanto, en resumen, lo que yo pretendo hacer con el libro y pretendo hacer también con esta intervención esta noche es una invitación a todos los bioeticistas para que salgan de su ámbito de confort
Yo comprendo que salir a la calle, bueno, pues te somete a estrés, te somete a presión, te somete a la crítica de los demás, pero no podemos quedarnos en nuestros cuarteles de invierno, precisamente porque la situación nos obliga a ello, porque tenemos una lucidez, hemos visto con meridiana claridad cuáles son los hechos, cuáles son las causas de estos hechos, cuáles son los valores que están impregnando estos hechos y cuáles son los que deberían impregnar para que esto tenga una salida. El dolor acumulado por la pandemia es tremendo y esta historia de dolor no se va a sanar fácilmente. Necesita la complicidad de todos nosotros para fortalecernos los unos a los otros y tratar de construir un modelo social, un modelo cultural, un modelo político que nos ayude a manejar mejor acontecimientos tan dramáticos como los que llevamos un año viviendo, ¿no? Entonces, voces bioéticas las ha habido, las hay, muy buenas, pero ¿quién las escucha? ¿Y por qué no las escucha la ciudadanía? ¿Porque la ciudadanía no quiere? ¿O porque no salimos a explicarle a la ciudadanía las cosas en términos que la ciudadanía los entienda? Por eso, la mejor crítica que mi libro ha recibido en estos 4 meses de existencia que tiene es que se lee fácilmente, que no es un libro para entendidos, que casi está escrito en lenguaje periodístico, porque eso fue lo que yo intenté y eso significa que por lo menos eso lo he alcanzado. Son capítulos muy cortos, escritos en un lenguaje muy llano para que todos lo puedan entender y entendiéndolo puedan hacerlo vida. Muchísimas gracias, doctor. Biocultores, bioética en tiempos del COVID-19. Realmente aquí se ha mencionado algo que ha sido un comentario muy reiterativo en Bioethics News, que ser agentes de cambio, ser agentes de acción, implica ir a la trinchera, estar en la trinchera, realmente tener esta voluntad de aplicar el presupuesto bioético a las acciones o situaciones concretas. De otra forma, nos quedamos en la teorización y desgraciadamente a veces caemos en la ideologización, que es lo peor en lo que podemos caer. Y de ahí que mucho de lo que la bioética puede aportar se pierde. Pepe. Sí, yo quiero destacar sobre todo la importancia del título, que es Bioética en tiempos de pandemia. Y algún refrán diría de que el buen juez empieza justamente por su casa. Y creo que lo que nos ha faltado a todos los bioeticistas, empezando por quien habla, es que nos vemos de repente atrapados por una vida académica, institucional, en donde perdemos el referente. Y el referente de la bioética es hacer un mundo habitable donde podamos habitarlo. Vaya, no podemos empezar la pregunta o nuestro planteamiento diciendo que queremos vivir bien si antes no volteamos al lugar donde estamos viviendo. Esto es, a tener la posibilidad de desarrollar una buena vida, se requiere antes de generar las condiciones de dónde vamos a vivir esta buena vida. Diría Judith Butler, resulta de que no podemos vivir en Marte, no podemos vivir en otra galaxia, sino solamente tenemos este espacio llamado planeta Tierra, en el cual todos coexistimos, y es por allí donde tenemos que empezar. Y quisiera dar un poquito marcha atrás por varios comentarios que la verdad me simbraron del doctor José Ramón, y es a partir de esa situación donde los que hemos venido cultivando la bioética, de repente estamos más preocupados por generar papers
que nos den puntos para acceder a ciertos estímulos de carácter económico o ciertos posicionamientos dentro de nuestras instituciones, y se nos va de largo la labor justamente de la bioética, que es tener buenas vidas en espacios buenos, de lo que había señalado, ¿no? Hace poco, bueno, hace un periodo de tiempo, no voy a decir nombres en este momento, algún evaluador internacional a un programa de bioética de mi universidad hacía un mal señalamiento porque no estábamos publicando en inglés. ¿Me explico? Es decir, el señalamiento fuerte era que teníamos que si queríamos tener un buen nivel de bioética, nuestros papers, nuestros papeles tenían que ser en inglés. Y decía yo, bueno, pero ¿qué no la bioética justamente es para que inunde a todos mis cercanos, a todos los que están viviendo a un lado de mí, y esa responsabilidad social que tiene, en este caso, las instituciones de educación sobre las personas de a pie, que no tendríamos que estar pensando justamente en generar bioética, como lo decía el doctor José Ramón, en un sentido llano de difusión, donde justamente esta educación en la virtud llegue a quien tenga que llegar y no se convierta nuevamente en esa competencia de ver quién tiene publicados más artículos en revistas de alto impacto, que bueno, hay que decirlo, una revista de alto impacto es que te citen otros académicos, ¿no? No necesariamente una persona de a pie te va a citar. Entonces, creo que es la gran virtud, hablando de virtudes, del libro del doctor José Ramón, que es un libro que podemos leer todos, que son libros, que son libros que nos hace falta mucho y que los bioeticistas tendríamos que estar nuevamente dando este giro y no dejarnos llevar por esta visión tan utilitaria, tan pragmática, tan de puntitis, decimos por acá, ¿no? Sí, De sí, por España, en puntitis, España ¿no? también. De puntitis, y ver de qué se trata la bioética. La bioética no se trata de tener grandes diplomas colgados en nuestros hogares o en nuestros currículums, sino lograr buenas vidas en lugares adecuados, en lugares buenos. Doctor José Ramón. Totalmente de acuerdo contigo, Pepe. No podía estar más de acuerdo. Cuando todos sabemos que muchos de esos artículos que se publican en revistas de alto impacto después tienen muy pocos lectores y que a veces para ser publicados ha habido que pagar por la publicación, porque eso Además, lo sabemos, que determinadas revistas de alto impacto, si quieres publicar en ella tienes que pagar, lo cual ya es absurdo, ¿no? Y bueno, el que haya caído en esa tentación, bueno, pues ha prostituido el nombre de la bioética, porque la bioética que propugnó Potter, que propugnó Hellegers, y después ya, bueno, pues en el ámbito español, hombres como Francesc Abel, como Diego Gracia, como Javier Gafo, pues era precisamente una cosa totalmente distinta a eso, ¿no? Yo dedico uno de los capítulos, lo he titulado Moral de la caballería andante, bueno, porque los bioeticistas tenemos que tener algo de Don Quijote todos, y no tenemos que tener miedo a ser Quijotes, ¿no? He hecho mano para ese capitulillo de un análisis fantástico de hace ya unos años de Diego Gracia respecto del Quijote, ¿no? Tú lo has dicho, tenemos que preocuparnos por nuestro entorno inmediato, ¿no? Y es el que debería movernos en el plano académico, es decir, servir a nuestro entorno inmediato, pensar globalmente, pero actuar localmente, algo que tantas veces se ha dicho, ¿no? Desde que el informe Nuestro futuro común del año 1987 de Naciones Unidas, bueno, pues acuñara esa fórmula tan sapiencial, ¿no? Pero tenemos que
que dar un paso más adelante. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me ha enfadado mucho, iba a utilizar otro término, pero es improcedente. A lo mejor es oportuno. En las últimas semanas ha sido cómo se ha manejado el tema de las vacunas. El tema de las vacunas. Yo terminé de escribir este libro el 26 de agosto. En el 26 de agosto, el tema que me preocupaba en relación a las vacunas era la seguridad en el proceso de validación de las vacunas, y me preocupaba también el nacionalismo, ¿no?, que estaba habiendo. Que si los rusos iban a ser los primeros, que si los chinos, que si luego Trump quería ser el primero, luego los británicos, bueno, todo lo que conocemos. Bien, en las 3 últimas semanas, esa primera preocupación, bueno, pues se ha visto aminorada, parece que la eficacia y la seguridad están garantizadas. El tema del nacionalismo de las vacunas no se ha resuelto, estamos en una pugna, porque, como decía Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Y aquí entra la nueva fuente de preocupaciones. La Pfizer y Moderna firmaron y AstraZeneca firmaron con la Unión Europea contratos por los que la Unión Europea aportó cientos de millones de euros para el desarrollo de esas 3 vacunas, asumiendo el riesgo de que al final no funcionaran. Es decir, las vacunas las desarrolla la industria farmacéutica con financiación pública. Bien. Pero, y se pacta. Se pacta un precio, se pacta un cronograma y se pactan unas cantidades. Pero de esos precios, de esas cantidades y de esos plazos no sabemos nada. Ni siquiera el Parlamento Europeo, ni siquiera los parlamentos nacionales, porque esos contratos no son transparentes, son secretos, porque así lo ha exigido la industria farmacéutica. Me parece de una gravedad bioética impresionante. Máxime porque ahora los están incumpliendo. No están suministrando las vacunas que se habían comprometido y están justificándose con una serie de razones que no se cree ni un niño de 3 años. Una vez más, estamos siendo rehenes de la industria farmacéutica, que se va a lucrar con el dolor de toda la humanidad. Me parece gravísimo. Y la otra fuente de preocupaciones en relación a las vacunas en este momento en España es la picaresca. Es decir, España ha diseñado una estrategia para la distribución de las vacunas, una jerarquización. Y bueno, cuando llevamos un mes de vacunación, llevamos más de 500 casos en donde el alcalde de un sitio, la concejala de otro sitio, hasta un obispo, el político de no sé dónde, el consejero de sanidad, se han saltado la fila. Se han saltado la fila. Un caso de corrupción brutal. Corrupción en la industria farmacéutica con esa falta de transparencia de los contratos.
con ese yo cobro en Europa un precio, en Estados Unidos otro precio, en no sé dónde otro precio, que me parece muy grave. Y corrupción también en la distribución de las vacunas, en que haya una falta de ejemplaridad en quien más debía ser ejemplar, bueno, pues pasmosa. Y por tanto, bueno, veo que mi libro no lo ha debido de leer mucha gente, Pepe y querida doctora, porque no ha calado ese mensaje, ¿no?, de la virtud, ¿no?, de la necesidad de generar espacios virtuosos. Pero bueno, como decía el gran filósofo español Julián Marías, por mí que no quede, ¿no? Por mí que no quede. Exacto, exacto. Y creo que ahí está el punto, Quick. Que independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, muy bien ilustrado una vez más por usted, el punto crucial es ¿qué hago yo? Si soy parte de la solución o soy parte del problema. Y para cerrar el programa, quisiera recapitular o plasmar una anécdota que ilustra con hechos lo que el doctor Amor nos ha puesto en la palestra de ser esta situación una bioética de acción, una bioética de compromiso, de estar ahí en la trinchera aportando. Por un lado, biocultores, pues una vez más, una amplia recomendación para leer esta obra que nos da esta aportación reflexiva que tanto se necesita en este momento, Bioética en tiempos del COVID-19 por el doctor José Ramón Amor Pan, donde yo ya quiero leer ese capitulito que hizo referencia a esta cuestión de el Quijote. Me comprometo a irme directo a ese capítulo. Pero quiero hacer esta anécdota para ir cerrando el programa, donde efectivamente cultivar la bioética, hacer que la bioética sea una realidad, no es privativo de grandes intelectuales, de grandes mentes privilegiadas, sino de todos, de todo aquel ciudadano que se sienta comprometido con la virtud, que se sienta comprometido con acciones proactivas. Al respecto, cuando fundamos el Observatorio Mexicano de Bioética, justo una de las premisas que ligaba a la motivación para instalarlo fue que la bioética acabara siendo una realidad para todos. Literal decíamos que desde el albañil, y con todo respeto hacia los albañiles, que tan útiles son en cualquier sociedad, digo, hasta el más ilustrado, sepa que bioética se escribe con B grande y con acento en la E. Es decir, que realmente acabe siendo una realidad para todos. Y ahí me precio y felicito, quiero extender una amplia y profunda felicitación, y me felicito a mí misma por formar parte de ese grupo de biocultores, que a estas alturas ya es una red nacional. A todo lo largo y ancho del país tenemos un miembro de cada estado, o varios miembros de diversos estados, y que ya conforman una red de más de 300 personas que están ahí en los hospitales, en las trincheras, en varios escenarios, justo haciendo esta situación de no solo cultivar bioética, sino hacerla realidad en su microcosmos. Les envío una verdadera, una profunda felicitación a todos nuestros biocultores, a toda la red de biocultores que ya es nacional y está empezando con algunos países a ser internacional, y que nos dan constancia de cómo están en esta lucha de lograr que la bioética sea una realidad para todos. Me felicito a mí misma por estar también muy cercana a ellos, y me enorgullece profundamente tener a esta red de biocultores tan cerca, justo cumpliendo el sueño del verdadero ideal bioético, que la bioética sea una realidad para todos y que sea una acción concreta en los microcosmos que nos ocupan. Doctor José Ramón Amor Pan, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición.
De verdad, es una persona que muy didáctica porque ilustra realidades complejísimas, pero de una forma tan fluida, tan ejemplar. Aquí en México decimos tan palito manzanita, que no nos queda la menor duda de la importancia y la complejidad de las situaciones. Realmente un placer escucharlo. Aquí fue, Pepe, ya no habíamos dicho que un festín bioético y retomamos nuestro festín bioético, nuestra frase de festín bioético con el doctor José Ramón Amor, porque realmente, o sea, se queda uno callado, pues, y solo es estarlo escuchando, y se va uno aquí ilustrando estos fenómenos complejos con distintas aristas y que son de obligada reflexión para todos. Pepe, nos despedimos, por favor. Os voy a pedir un minutito que me dejéis Adelante. leer el párrafo con el que termina la introducción del libro. Y con esto me despido de todos vosotros, animándoos a este fantástico trabajo que estáis haciendo. Ojalá que cuando la pandemia remita, pues podamos encontrarnos físicamente todos juntos, celebrando la vida, ¿no? La vida que es el núcleo de la bioética. No nos dejemos robar los sueños. No abandonemos ni el entusiasmo, ni la alegría, ni la esperanza, ni la fuerza que dan los ideales y la convicción de que las cosas pueden ser, deberían ser de otra manera. No nos dejemos cauterizar nuestra conciencia con la indiferencia, el pragmatismo o la banalidad del consumo y la diversión. Despertemos el sentido ético y contemplativo que llevamos en nuestro interior. Muchas gracias. Pepe. Gracias a usted, doctor. Un placer. Gracias a usted. Gracias. Porque en el ambiente de la bioética hay que pensar de manera global, pero actuar siempre de manera local. Un privilegio. Biocultores, pues yo recalco, sencillos como palomas, astutos como serpientes. Por favor, ubiquémonos en la prioridad de este momento, que es salir vivos de esto. Y ya después, pues veremos que sí. Mientras, sencillos como palomas, astutos como serpientes. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Doctor Amor, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego.